Hay personajes que son demasiado hijos de su tiempo. Iron Man surgió en 1963, en un periodo en el que las constantes dinámicas de la Guerra Fría hacían ver a los comunistas como los grandes enemigos del mundo libre. Tony Stark se había convertido en el Vengador Dorado, en aquel instante plateado en Vietnam, antes de que Estados Unidos interviniera directamente en aquel pulso entre las dos grandes formas de entender el mundo por aquel territorio de Asia. Conforme las aventuras del Hombre de Hierro en Tales of Suspense llegaban a los kioscos mes a mes, buena parte de los americanos, en especial los jóvenes, de los cuales muchos de ellos eran fieles lectores de Marvel Comics, comenzaron a manifestar su descontento con la gestión que la nación estaba ejerciendo sobre la guerra de Vietnam tras irrumpir sonoramente en ella. Aquellos enfrentamientos entre Iron Man y los grandes enemigos soviéticos realizados por Stan Lee y Don Heck parecían haberse quedado anticuados antes de tiempo, aunque el envoltorio de la revista y su carismático protagonista fueran de carácter antibelicista. Marvel, intentando modernizar a este héroe, no tuvo suficiente con rediseñar la armadura hasta conformar su icónica e inmortal apariencia. Además, introdujo como dibujante al sensacional Jim Collan, cuyo elegante y sofisticado estilo a base de sombras ha sido ya más que adorado en estos capítulos. Primordialmente, junto a Archie Goodwin, la serie comenzó a centrarse en otro tipo de adversarios a medida de que seguía desarrollando la relación de Tony con Pepper Potts y Happy Hogan, y cómo debía lidiar con su desdichada tragedia de tener que vivir atrapado en su armadura en secreto mientras aparentaba ser un filántropo y playboy de manual. Con el tiempo, sus agónicos secretos le alejaron de la mujer que amaba y de su mejor amigo, y aunque en la ficción su vida parecía truncarse cada vez más, en el mundillo editorial la suerte le sonreiría, pues al fin, a mediados del 68, consiguió su propia colección, ya que hasta aquellas fechas la estaba compartiendo con el Capitán América. En The Invincible Iron Man, el ilustrador George Tuska se unió a Goodwin para intentar acercar al genio millonario con un público que parecía no hacerle demasiado caso, pero para ello, y cada vez más desesperadamente, este título individual fue perdiendo su esencia original con historias cada vez menos acertadas para el tono del Hombre de Hierro, hasta el punto de ser la encargada de presentar a Thanos y todo el entramado cósmico del universo personal de Jim Sterling. Durante los 70, Tony Stark estaba oxidado, y sus más icónicas aventuras parecían fruto de una era que los estadounidenses buscaban olvidar. ¿Conseguiría alguna vez remontar el vuelo? Bueno, como ya hemos comprobado con otros héroes, estos, para poder renacer, necesitan primero descender a los infiernos y enfrentar a sus propios demonios. Y para Iron Man, estos demonios se encontraban en el fondo de una botella. Todas las historias clásicas de Iron Man, incluyendo su etapa más icónica que hoy vamos a abordar gracias a la nueva edición de Obras Maestras Marvel de Panini, puedes encontrarlas en las tiendas de Generación X, así como su página web, cuyos enlaces directos a estos tomos estarán incluidos en la descripción de este vídeo. Tras la reestructuración de Marvel Comics después de unos evidentes años de crisis durante mediados de los 70, el nuevo jefazo de Marvel, Jim Shooter, indultó, a diferencia de otros títulos, a la colección del invencible Iron Man de su cancelación. Para buscar revitalizar al alter ego de Stark, la editorial forjó un nuevo equipo creativo conformado por el escritor David Michelinie, que paralelamente se estaba encargando de los Vengadores, el joven y exigido John Romita Jr., cuando parecía saber dibujar, y un punto de encuentro entre ambos mundos, Bob Layton. Bob era, a diferencia de David, un gran conocedor y admirador del Vengador Dorado, por lo que participó codo con su nuevo socio para hacer recuperar la esencia de Iron Man, al igual que trabajaba junto a Junior con los acabados gráficos, derivando en grandes resultados. Este primer paso de este tridente creativo fue desestabilizar por completo la vida de Tony Stark. Para ello, y a partir del número 113, S.H.I.E.L.D., comandado por Nick Furia, se entrometieron en las tramas de la colección para intentar convencer a Tony de que su empresa, ahora llamada Stark International, volviera a la fabricación de equipo armamentístico para ayudar a defender a su nación, pero Tony, tras haber abandonado esta vida después de su icónico origen, se cerró en banda. S.H.I.E.L.D., como respuesta, optó por adquirir acciones de la empresa hasta comenzar a preocupar seriamente a su cabecilla, que ya bastantes problemas le estaba empezando a traer otras compañías rivales. Roxxon era una multinacional energética que buscaba hacerse con la mayor cantidad de recursos posibles para hacer prevalecer su emporio sin depender de combustibles fósiles, y el gran genio tecnológico Stark podía ser, a su vez, una gran solución por sus ingenios y un gran problema por su moralidad. Una moralidad que contrastaba terriblemente con su nuevo archienemigo para estos nuevos tiempos modernos, Justin Hammer, un magnate con un inconfundible parecido a Peter Cushing, que encontró la manera de manipular a distancia el funcionamiento de la armadura del equívocamente conocido como el guardaespaldas de Tony Stark.
Mientras su prodigioso exoesqueleto comenzaba a traicionarle en su faceta superheroica, otra vieja compañera de batallas también le daría la espalda, la que fue su pareja durante varios años, Whitney Frost, conocida en el mundo del crimen como Madame Máscara. Introducida todavía durante la etapa de Colan, la señorita Frost nació bajo el nombre de Giulietta Nefaria. Así es, hija del mismísimo Conde Nefaria, villano recurrente del universo Marvel y director de la Magia, una organización criminal que pronto heredaría a su hija, que ocultaba su rostro dañado por un accidente tras una icónica máscara dorada. Involucrada en un crimen que también incluía de alguna manera al primo de Tony, Morgan, Whitney reveló a Iron Man que ya se conocían bajo sus alias mundanos, por lo que Stark también desveló su identidad superheroica, y poco después ambos compartieron sus dos vidas durante bastante tiempo hasta que los autores de esta nueva etapa del Cabeza de Lata quisieron que todo su mundo se derrumbara, incluyendo, obviamente, su faceta romántica. Whitney lo abandonó para ayudar a su padre a volver a hacer de la Magia la gran organización de Lampa que fue, y Tony empezó a reemplazar el calor del cuerpo de Madame Máscara con el que le producía la chispa de las bebidas espirituosas. Conforme pasaban los ejemplares y los problemas se iban acumulando, Stark dejó de refugiarse como hacía antaño en sus inventos y su armadura metálica, a hacerlo tras una hilera de martinis y botellas vacías. Ni el pasar su tiempo libre con su nuevo piloto y amigo James Rhodes, ni el conocer a una experta en seguridad internacional, Beth Cave, y eventualmente enamorarse de ella, tal vez por despecho, no pareció ser suficiente para empezar a salir de aquella nueva prisión, ahora de cristal, ya no de metal, aunque un suceso vivido con su habitual prisión metálica sería la gota que colmaría el vaso. Iron Man acude en representación de Industrias Stark a una conferencia en la sede de la ONU para aceptar la ayuda de la empresa a la nación de Carnelia para que ésta se desarrolle a nivel industrial. Durante los actos protocolarios con el embajador, quien está siendo protegido por Beth, el plan de Justin Hammer de poder boicotear la armadura roja y dorada parece llegar a su culmen. Mientras las cámaras de los periodistas disparan con flash, la mano del Vengador posada en la espalda del embajador carneliano también dispara, aunque involuntariamente, un rayo láser. Indudablemente el pobre político muere frente a toda la prensa y los curiosos que presenciaban el acto. Beth, que en ese instante aún no ha descubierto que Iron Man y su nuevo novio son la misma persona, suplica a la policía para que arresten al héroe, pero el cuerpo de seguridad, tras oír la versión de Iron Man, le otorga el beneficio de la duda. Más, tanto la prensa como la gente de a pie ha emitido ya su juicio público. También lo hace la junta directiva de Stark International, que confisca el traje tras la orden del alcalde de Nueva York, y los propios Vengadores debaten sobre la expulsión del que fuera uno de sus líderes y miembros fundadores. Tony, sin armadura en la que resguardarse, vuelve a ahogar sus penas en sus caros licores, pero Stark se enfunda en otro de sus trajes y consigue hacer que los empleados de Hammer testifiquen a su favor para que los cargos de asesinato sean retirados. Pero, como ya hemos dicho, la reputación al ojo público sigue dañada. Incluso los niños le temen ahora. Para olvidar ese horrible déjà vu, Tony vuelve a beber para olvidar. Esa noche que había quedado con Beth se trunca cuando confunde la dirección del sitio acordado con su novia. Afectado por la paranoia del alcohol, piensa que le ha dado plantón y opta por divertirse solo, hasta que llega a la mansión de los Vengadores con una mujer que acaba de conocer, montando una escena delante del mayordomo Jarvis. Este, por la mañana, llega al despacho de Tony, quien, aún resacoso, recibe la carta de renuncia del buen guardés de los héroes más poderosos de la Tierra. Todos sus aliados parecen abandonarle, todos excepto su vieja amiga, la botella. De día y acorazado en su brillante armadura, Tony bebe sin parar, reflexionando sobre todo lo que ha ocurrido estos meses. No puede borrarse la imagen de aquella niña asustada de la cabeza. Debe volver a recuperar su estatus de ídolo de la gente y, ebrio, sale a intentar ayudar a diferentes personas, logrando solo empeorar la situación. Sigue pasando los días llenando vasos hasta que Beth decide enfrentarle, haciendo ver que tiene amigos para poder superarlo. Es entonces cuando Tony Stark, el invencible Iron Man, obra su acto más valiente y heroico: dejar de fingir y ocultar sus problemas personales para pedir ayuda. Los días son largos, las noches más, pero Beth, Rhodey y otros héroes como Scott Lang, el nuevo hombre hormiga, le auxiliarán y le alejarán poco a poco de las fauces de la embriaguez. Tony deja finalmente de ser un borracho empedernido y logra reestructurar su vida personal. El primer paso para reestructurar también su vida empresarial y finalmente, y mediante a las nuevas e intensas aventuras que incluyen un duelo contra Hulk, un cara a cara o máscara a máscara contra su antigua novia Madame Máscara, una gran batalla espacial contra Roxxon, o un icónico y fascinante duelo junto a la corte de Camelot contra el Doctor Muerte, en el que Tony es testigo de la prodigiosa habilidad tecnológica de Victor Von Doom. Iron Man recupera su imagen de defensor de la Tierra, al igual que ha logrado recuperar su estatus como héroe en la editorial.
Este equipo de Michelini, Layton y Romita Jr. revitalizaron por completo a Iron Man y lo convirtieron en aquel héroe invencible pero a la vez vulnerable, a la par que carismático, que todos conocemos hoy gracias a las adaptaciones futuras tan influidas por esta etapa de finales de los 70 e inicios de los 80. Es a partir de aquí cuando el genio de Stark empieza a crear más y más armaduras, como su conocido traje de sigilo, y es también aquí donde James Rhodes se ganó la amistad y confianza de Tony hasta llegar a convertirse él en el Hombre de Hierro, y eventualmente adquirir el título de Máquina de Guerra. Iron Man, al igual que muchos otros héroes como Daredevil, dejó de lado unos años de dudas para transformarlos en unos años de reafirmación, como uno de los grandes héroes y con mayor profundidad en todo el universo Marvel. Por fin y gracias a esta etapa, muchos aficionados pudieron contemplar lo que Tony Stark traía consigo bajo esa inmortal armadura que durante tantos y tantos ejemplares había ocultado sus fobias personales. Al igual que una colección no muy popular ocultó durante el mismo tiempo el tremendo potencial del Vengador Dorado, que fue descubierto tras descorchar una botella llena de oscuridad, pero también de poderosos mensajes de aceptación y superación personal. Iron Man es mucho más que un traje lleno de accesorios, y esta etapa lo supo poner de manifiesto. Ahora sí, Iron Man tenía corazón, aparte de coraza.